Entonces, tenemos esta reflexión sobre la actividad, lo que les decía ahorita, y tenemos en resumido en un esquema nuestro proceso comunicativo. Los principales elementos tenemos entonces que hay una fuente de información. Tenemos el mensaje, que es que va de la fuente de información al transmisor. Entonces, ahora sí, chicos, ¿se acuerdan, chicas, de la pregunta esta acerca del artículo que leímos sobre Shiva? Que nos decía quién transmite el mensaje y algunos decíamos que eran los autores. Y, por ejemplo, Diana nos comentaba que ella creía que era el periódico La Jornada, ¿sí? Sí. Aquí estamos viendo que sí es diferente, sí hay una diferencia entre la fuente de información, es decir, de dónde sale la información, el mensaje y el transmisor. Es decir, quién lo lleva, quién lo difunde a través de una señal. Tenemos entonces que también puede haber una fuente de ruido que puede interponerse, y si no es así, la señal será recibida. ¿Por quién? Por el receptor. El receptor, que también procesa el mensaje y de alguna manera lo lleva al destinatario. Ojo aquí, la fuente de información y el transmisor puede ser la misma persona cuando la comunicación es de manera personal, ¿sí? Y el receptor y el destinatario pueden ser la misma persona también, ¿sí? Solamente es para darle la amplitud necesaria a ejemplos como este que estamos teniendo en la clase, como el de Shiva, por ejemplo, en el que quien tuvo la idea de plasmar un texto con la biografía y la vida y obra de esta activista hindú, pues lo pudo haber escrito y dejado ahí en un papel, ¿no? Dejado ahí en el baúl de los recuerdos y no sacarlo a ningún lado, no publicarlo, vaya, nunca, al punto de que pues no hubo un transmisor, no se cumplió el proceso comunicativo. Por otra parte, tenemos el proceso comunicativo, por ejemplo, que estamos estableciendo en este momento ustedes y yo, en la que yo estoy teniendo una fuente de información que en este caso puede que sea mi propia experiencia, las cosas que he estudiado, mi cabeza puede ser la propia fuente de información, ¿sí? Pero el transmisor, por ejemplo, en este caso, ¿quién es, chicas? ¿Seré yo mismo? Sí. ¿Seguras? ¿Qué es el transmisor? Sería esta cosa como tipo Zoom, que es por el que estamos hablando. Pues nuestros dispositivos, ¿verdad? Serían nuestros dispositivos, el transmisor. Si, por ejemplo, nosotros, ahorita a mí se me fuera el internet, pues habría una fuente de ruido, ¿verdad? El ejemplo más claro que podemos poner. O que a cualquiera de ustedes se le fuera el internet, o que ahorita empezara a ladrar el perro, o que pasara, les decía que ya la primera clase, que pasara el de los tamales, el de los camotes, y hubiese otra fuente de ruido que se interpusiera entre el transmisor y el receptor. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando en persona con alguien, ahí sí, tenemos una fuente de información y un transmisor que es la misma persona. Tenemos un destinatario y un receptor que puede ser otra persona igual. En este caso, por ejemplo, si hablamos en persona, cada una de ustedes cumpliría el papel de receptor y destinatario, y a su vez, cada que alguna de ustedes hiciera una participación, intercambiaríamos los papeles y se establecería la dialéctica comunicativa, que es, pues, simplemente el objetivo del proceso de comunicación. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún Yo aporte? sí quedé con una duda, profe, la de código. La del código, ajá. Muy bien. ¿Se acuerdan que en la clase de inglés yo les dije
que los idiomas eran códigos que teníamos que aprender a decodificar? ¿Sí? Como un ejemplo más, por ejemplo, estos idiomas que luego creábamos cuando estábamos chiquillos, como el idioma de la F. O no sé si en alguna ocasión, por ejemplo, ustedes lo llegaron a hacer. Yo recuerdo que en la secundaria nosotros escribíamos con números, es decir, a cada letra del alfabeto le asignamos un número. Por ejemplo, la A era el 1, la B era el 2, la C era el 3 y la D el 4 y así, ¿no? Ok. Al punto de que podríamos escribirnos mensajes y papelitos entre nosotros y nadie sabía qué significaba, más que los que habíamos creado ese lenguaje secreto, ese código secreto. El código es cómo nosotros encriptamos o decir, le damos a ese mensaje el sentido. El código, por ejemplo, en este caso puede ser español, Diana, sí, puede ser el idioma en el que estás hablando, un lenguaje, un dialecto, lenguaje de señas, por ejemplo, tal vez braille escrito para establecer comunicación con personas invidentes. Ese será el código. Ok. Ese será el código. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando les decía aprendes a hablar otro idioma, pues hablas otro código distinto que también interfiere en el proceso de comunicación. Si yo ahorita les empezara a hablar en otro idioma y a dar mi clase toda en otro idioma, pues ya ahí se perdería, ¿no? Por ejemplo, la palabra amor. La palabra. La palabra amor. Ajá. La letra A era el 4 y la M un número que le asignaban y la O venía siendo como un 0 y ahí venía entre letras y números y a veces Sí. más eran letras y números. Más complicado que eso, porque el 4 y la A se parecen mucho y el 0 y la O también. Nosotros lo hacíamos de manera que no fuera tan fácil porque obviamente entendíamos que los maestros no eran tontos, ¿verdad? Que fuera muy difícil de descifrar, porque de alguna manera si la letra se parecía al símbolo, nuestro cerebro tiene la capacidad de decodificar ese tipo de cosas para darle un sentido a las cosas que observa. Entonces, si la A la vuelvo un 4, dices, pues un 4 es la A sin una patita, ¿sí? Y el 0 es una O, era la verdad, nos lo fueron descubriendo, no les puedo decir que no, al punto de que creamos un alfabeto asignándole dibujos a las, por ejemplo, con objetos que empezara el nombre de ese objeto con una letra del abecedario. Por ejemplo, la S era un sol, la D era un dadito, y así fuimos al punto de que cada vez entendieran menos nuestros mensajes encriptados con nuestros códigos. Entonces, se cumple la intención comunicativa cuando el código puede ser decodificado por el receptor. ¿Sí, Diana? Sí, sí, está bien. Sí. Entonces, si por ejemplo aquí hubiera una... Perdón, Diana. Profe, recuerde cuando estaba de chica, yo, Sí. que hablábamos con la F, ¿no? No fue Sí, era lo que les decía, pero te desconectaste. Les digo, es como cuando hablábamos con la F y de tú tienes F es un AFA y así, ¿no? Y te aventabas. Sí. Ajá. Le entendíamos perfecto. Sí, y todos lo entendían y yo, por ejemplo, yo nunca lo entendí, pero mis amigas en la prepa hablaban con uno parecido, pero antes de cada sílaba le ponían un su. Y así dividían la palabra en sílabas y decían, por ejemplo, su diazuna, y ya estaban diciendo Diana, su diazuna, y ya decían Diana. Y hablaban de corrido, o sea, súper de corrido, y ellas entendían y no crean que como que les costaba trabajo, no, ya lo tenían tan trabajado que hablaban de corrido y entre ellas entendían y los demás no entendíamos nada. Entonces, justo a eso se refiere el código. Y si el receptor es capaz de decodificarlo, si es capaz de decodificarlo, pues se cumple la función comunicativa. ¿Sí?
¿Alguna otra duda? Aportación, comentario, sugerencia. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, chicas. Entonces, hoy no hay actividad, no tenía actividad planeada, solamente era terminar de ver la información y y en la siguiente clase ya hacemos una actividad con lo aprendido en esta. Nos vemos mañana en la clase de inglés. ¿Sí? Los que puedan asistir y los que no, pues, nos vemos hasta el próximo martes. Pero por lo pronto, hasta mañana. Que tengan bonita tarde y muchas gracias por su atención. Gracias, profe, igualmente. Fíjense, Gracias a todos. si ven que no les meto el material que vamos checando, recuérdenmelo, porfa. Porque luego se me va mi lambda. ¿Sí? Gracias. Cuídense. Saludos. Adiós. See you later. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.